Lo que se trata es de poder explicarles el ejercicio que nosotros le hemos denominado de delimitación problemática, que tiene que ver, en el caso de la formación de maestros, con lo que de manera estándar se podía ir conociendo como delimitación técnica o como ejercicio técnico, ¿no? ¿Cuál es el problema de la técnica? Se trata de eso, ¿no? En este caso, nosotros asumimos que el problema de la técnica está sobre todo referido al encasillamiento de el razonamiento en esquemas teóricos ya establecidos, ¿no? Es por eso que hay una diferencia entre proponer un ejercicio de técnica y poder proponer un ejercicio de delimitación problemática. Básicamente la diferencia consiste en que el ejercicio de delimitación problemática nos debe permitir abrir el pensamiento en lo que Semmelmann suele decir, colocar el asunto o llevar el asunto de lo dado a lo posible y no reducir lo posible a lo que ya está dado, ¿no? Es en ese sentido que nuestro proceso de formación va a tener como punto de partida necesariamente la exigencia y la necesidad de poder desarrollar un ejercicio que nos permita romper o poner en cuestión de entrada, y la clave es que sea en la entrada, en el comienzo del trabajo, poner en cuestión los esquemas teóricos ya establecidos que están presentes en nosotros, no necesariamente de manera explícita. Pues este es otro problema, porque discursivamente podemos nosotros estar bien en claro que de lo que se trata es de poder ubicarnos en un plano en el que podamos nosotros poner en cuestión lo que ya se ha conocido como educación tradicional. Sin embargo, si bien discursivamente tenemos claridad en esta postura, no quiere decir que necesariamente en los hechos y en el modo de razonar procedamos de manera concurrente o de manera coherente con eso. Se trata de ver cómo llevamos al plano del razonamiento teórico y de la acción práctica lo que discursivamente en este momento nosotros estamos abanderando en el proceso boliviano, ¿no? De eso se trata. Y el hecho de que se lo tenga en el escenario de la formación de maestros se vuelve demasiado importante, porque en el espacio de la formación de maestros se podría decir que está básicamente ubicado la condición de posibilidad, no para construir el nuevo Estado plurinacional, sino sobre todo para sostenerlo, porque la voluntad de la construcción del Estado está sostenida en este momento en la voluntad colectiva de la gente, ¿no? No en la educación. Lo que la educación tiene que hacer en este momento como un rol es poder ser el pilar que sostenga la transformación que la sociedad está construyendo. Entonces, la importancia de lo que estamos haciendo en este momento no radica en poder impulsar el modelo en este momento. La importancia está sobre todo en la viabilidad histórica y su permanencia en el tiempo, lo cual implica una cosa tremendamente importante, porque si lo vemos de esta manera, eso quiere decir que lo que estamos construyendo no pase en la historia como una anécdota. Es decir, que el Estado plurinacional no se vuelva una anécdota histórica. Desde el plano de la educación significaría esto que el Estado plurinacional vendría a configurar una era, una época de largo tiempo, de trascendencia histórica, que tendría en el plano de la trascendencia precisamente como su elemento clave o como su elemento cualitativamente diferente a la posibilidad de poder ubicar en una época un nuevo modo de razonar. Algo que ocurrió hace 5 siglos, ¿no? En la historia universal, cuando el capitalismo va emergiendo y va constituyéndose como el modo de producción hegemónico en el mundo. No tiene que ver esto solamente con que el capitalismo se expanda a nivel global como un modo de producción en el sentido estándar del término, sino sobre todo como un modo de razonar, ¿no? Y ese modo de razonar es el modo de razonar que
está ideológicamente sembrado en nosotros y naturalizado de tal manera que aunque discursivamente digamos que impulsamos un proceso de cambio, en el fondo no estamos convencidos de ello, ¿no? Eso es un problema de entrada que nosotros queremos abordar en este proceso, y para eso es que nosotros vamos a hacer el ejercicio en todas estas sesiones, ya para poder ubicar un modo de razonar o clarificar un modo de razonar que pueda estar lógicamente articulado y que sea lógicamente explícito además con lo que nosotros queremos hacer. Es decir, clarificar en otros términos qué significa en el modo de razonar el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? De eso es de lo que se trata en este momento, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios. Vamos a explicarles nuestro ejercicio básico con el que vamos a trabajar todo este curso. Le estamos llamando ejercicio y no tarea, en el sentido de que no vamos a mostrar un encargo a ser presentado protocolarmente a modo de eso, una tarea, exactamente, sino un ejercicio. Y la característica del ejercicio es de que el ejercicio, al ser ejercicio, sale de la lógica de lo correcto y lo incorrecto, porque el ejercicio se lo corrige precisamente en la práctica y se lo va profundizando y mejorando en la práctica del mismo. De eso es de lo que se trata, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos un ejercicio al que le hemos denominado de delimitación problemática, ¿no? Donde tenemos 4 componentes que constituyen al único ejercicio que vamos a hacer, y que requiere precisamente en su elaboración la articulación como condición para que pueda el ejercicio desarrollarse de la mejor manera. El primer componente le hemos denominado el de la experiencia, que viene a ser básicamente nuestro dispositivo básico de producción de conocimiento. Tenemos como nuestro segundo componente la problematización, que tiene como componente básico el tema de la afirmación del apego. Tenemos un tercer componente al que le hemos denominado el de vamos a poner análisis y colocación. La idea de la colocación tiene que ver con al final la idea de desde, lo vamos a aclarar en un momento. Y finalmente de la coyuntura o lectura de la coyuntura, que tiene como componente básico el ubicar elementos que le hemos denominado potenciables. Son estos 4 componentes, ¿no?, que los vamos a ir desarrollando ahora uno por uno para verlos en su sentido, ¿no? La primera idea es la idea de la experiencia. La idea de la experiencia hemos dicho como nuestro dispositivo básico de producción de conocimiento, y la idea de la experiencia aquí tiene que ver básicamente con que podamos ubicar precisamente esto, ¿no? Vamos a relacionar el desde. ¿Desde dónde es que nosotros queremos producir conocimiento? Y un lugar básico para producir conocimiento es siempre la teoría. De manera estándar, para poder decir que yo conozco algo, que yo sé algo, básicamente uno puede llegar a decir que yo sé algo porque, bueno, tengo la validez de un libro, de un autor, de una teoría que me va diciendo que esto o lo otro es está correctamente hecho. La idea tal vez más clara de esto tiene que ver con la idea de la metodología de la investigación. Si nos damos cuenta, la investigación social tiene básicamente como criterio de validación de esa investigación básicamente los mismos componentes de la investigación, para poder decir, para cumplir con los requisitos que la investigación tiene en sí,
sirve de criterio para decir que la investigación es correcta o es incorrecta. A ver, un ejemplo de esto. Es decir, cuando nosotros planteamos ideas, por ejemplo, como conceptos como democracia, por decir, ¿no? Para poder decir que una sociedad es o no democrática, normalmente la teoría nos dice que tenemos que cumplir con 4 o 5 requisitos para poder decir que una teoría es, o para decir que una sociedad es o no democrática, ¿no? Y no lo dice la sociedad, lo dice la teoría, ¿no? Es decir, quien valida la afirmación que yo estoy diciendo es la propia teoría, ¿no? Entonces, un criterio para producir conocimiento tiene que ver con acogerse o buscar la validación en lo que uno va diciendo al interior de una teoría. Cuando nosotros queremos partir de la experiencia, de lo que se trata de resolver básicamente este sistema. No queremos repetir lo que una teoría dice, sino tomar conciencia que el criterio de validación de lo que uno está diciendo no se ubica necesariamente en un esquema teórico, sino que se ubica básicamente en la vivencia propia de uno, es decir, en la experiencia. Nuestro punto de partida acá es la experiencia, es decir, recuperar lo que uno mismo ha vivido para que desde lo que uno ha vivido pueda, sin mayor dificultad, decir que lo que está haciendo es correcto o incorrecto, o decir que lo que está haciendo tiene que ver básicamente con que uno no quiere repetir lo que ya está en los esquemas, sino que va a decir lo que con seguridad desde su propia experiencia va viviendo. En otras palabras, recuperar la dimensión de la experiencia quiere decir que nosotros podamos decir con seguridad nuestra propia opinión acerca de algo desde lo que nosotros hemos vivido, y a partir de esa recuperación de la experiencia, no solamente narrar lo que nos ha sucedido, sino tomar conciencia de eso y sobre todo con eso producir conocimiento. De eso es de lo que se trata. En ese sentido, una primera indicación para recuperar la dimensión de la experiencia tiene que ver con que en un principio no necesariamente comencemos diciendo lo que nosotros comprendemos por experiencia como concepto, sino que simplemente hagamos operar la experiencia. Y hacer operar la experiencia significa simplemente comenzar narrando, ¿no? No significa otra cosa más que comenzar a narrar eso que a mí me afecta. Una idea clave puede ser que cuando yo piense en experiencia, pensemos en preocupaciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a mí me preocupa en este momento? Recuperar una preocupación significa tomar conciencia de algo, de lo que me incomoda, ¿no? Y yo no empiezo a narrar ello simplemente, sin mayor indicación, porque de lo que se trata es de que opere la experiencia y no así que nosotros busquemos conceptualizarla también en primera instancia. Tampoco se trata de esto, ¿no? Sino que de lo que se trata es de hacer operar la experiencia, y eso significa recuperar la afectación que me puede estar incomodando a mí de mayor manera, ¿no? Esa sería una primera indicación para comenzar el ejercicio. Simplemente hacer fluir la experiencia, comenzar con la narración y que la narración vaya a fluir. Más allá de poder conceptualizar o no una idea de experiencia, ¿no? Ahora bien, sin necesidad de poder conceptualizar la experiencia, lo que sí se puede hacer es apuntar algunos pequeños detalles que nos pueden ubicar en recuperar criterios básicos para que vayamos pensando, o para que tomemos conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia. En ese sentido podemos decir, siempre en el esquema que tenemos de relación entre sujeto y la realidad, que evidentemente cuando estamos hablando de la experiencia estamos hablando de esas cuestiones que nos vienen tomando, recuperando lo que la Rosa nos va diciendo, en aquí están las lecturas que tienen. Se refiere a lo siguiente, que como primera cuestión no olvidemos nunca que la experiencia nos viene de fuera, ¿no? Y esa es la idea del ex de la experiencia.
la experiencia sería el ensimismamiento de uno, asumiendo que uno ya tiene la experiencia desde siempre. Y no es cierto que uno tenga la experiencia desde siempre, la experiencia se la vive, ¿no? Entonces, la idea del ex de la experiencia nos remite hacia afuera, ¿no? Entonces, su primer momento, para no olvidarlo, está en esa dimensión externa, pero su segundo momento está en su dimensión subjetiva, necesariamente, porque el lugar de la experiencia no es el ex del fuera, sino es uno mismo, la subjetividad de uno, porque se instala ahí. Y el tercer componente tiene que ver con que cuando uno vive la experiencia, necesariamente, esto es el ex, este es el momento subjetivo, y después está el momento que le podemos llamar de la transformación, ¿no? Porque después de que uno vive la experiencia, normalmente uno no es el mismo porque se transforma, necesariamente. Entonces, es lo que, recuperando también la lectura de la Rosa, se dice, no es la constatación de los hechos que van sucediendo en la sociedad, sino es la conciencia de las cosas que me van sucediendo a mí, para no olvidarlo, ¿no? La experiencia es la recuperación de esa dimensión o de la toma de conciencia de esos componentes que me han ido transformando, ¿no? Elementos fundantes que uno mismo va viviendo, constitutivos, se podría decir, de uno mismo. Se trata de recuperar esas dimensiones. Y cuando recuperamos esas dimensiones, recuperamos también las afectaciones. Es lo que a nosotros nos afecta y es lo que nos preocupa. Por eso decíamos, no hay una receta para poder decir si la experiencia de uno es correcta o es incorrecta, porque no tiene que ver con esto. Porque toda experiencia es solamente eso, una experiencia. Y cuando recuperamos la experiencia, en consecuencia, entonces lo que tenemos que hacer es recuperar desde esa experiencia las afectaciones, las preocupaciones. Y preguntarnos por qué a nosotros nos preocupa tal cuestión, ¿no? Para darnos cuenta también después de qué es lo que nos vamos a hacer cargo, porque esto tiene que ver con la idea de hacerse cargo. Vamos a llegar a eso en su momento, ¿no? En ese sentido, por eso la primera parte de nuestra tarea no es otra cosa más que la narración de las afectaciones que uno tiene, de lo que a mí me preocupa, ¿no? De lo que me pasa, para decirlo de manera redundante, pero de manera gráfica al mismo tiempo, lo que me pasa a mí, ¿no? Eso es en primera instancia, sin más indicaciones formales, ¿no? Lo único que hay que hacer al principio es poder recuperar estas dimensiones, esas afectaciones que uno va teniendo, lo que a mí me preocupa, sin tener que pensar en esto, si yo tengo 1, 2, 3 subtítulos, ya, si le voy a poner introducción, demás cosas, no tiene que ver con eso. Eso no es lo que le interesaría al trabajo. Lo único que al trabajo que vamos a hacer, lo único que le interesa en este momento es que fluya la afectación, nada más, ¿no? Ahora bien, un detalle que suele suceder acá es de que cuando uno recupera la experiencia y va haciendo la narración, normalmente en este segundo momento suele ocurrir que uno se va dando cuenta de mejor manera, tal vez que al presentar las preocupaciones, es posible que acá se necesite hacer ajustes en la experiencia. ¿Por qué? Porque la segunda parte tiene que ver con problematizar, y problematizar en nuestro esquema significa, sobre todo, preguntar. De lo que se trata acá es de afinar la pregunta. En ese sentido, preguntar no significa responder. Preguntar en este sentido significa literalmente preguntar. Y preguntar significa interrogarse acerca de algo de lo que uno no necesariamente o prácticamente, si es honesto, nunca uno ubica la respuesta de manera clara. Entonces, si yo pregunto asumiendo que yo sé la respuesta, es lo que estamos haciendo un examen, ¿no? Y a nosotros no nos interesa colocarnos en un examen. La pregunta opera en sentido estricto de manera adecuada cuando uno al preguntar no conoce la respuesta, porque está preguntando
por las cosas de fondo, ¿no? Es algo, a ver, un ejemplo de esto podría ser, podemos preguntar, si mi preocupación por X o Z razón en la narración tenía que ver con la evaluación, por decirlo así, tiene que ver con que, por ejemplo, en este momento me pregunte si tiene o no sentido evaluar, ¿no? Es decir, mi pregunta puede ser, ¿tiene sentido evaluar? Y esta no es una pregunta de doble sentido, ¿no? Es una pregunta honesta, es decir, que interroga y pone en cuestión la evaluación misma, pero no asume una respuesta a priori, es decir, no estoy preguntando si está bien o está mal mi pregunta, estoy preguntando sobre el sentido de fondo de la evaluación, ¿no? ¿Tiene sentido evaluar? Preguntarse si mi preocupación es por la evaluación, entonces, por ejemplo, yo me voy a preguntar si a lo que me he dedicado todos esos años es a enseñar o a evaluar. ¿Y cuál es el sentido de la educación al final de cuentas, ¿no? Si la educación, si el sentido principal de la educación es la evaluación, ¿no? O es la enseñanza, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, preguntar significa colocarse en un plano donde nos pongamos con las preguntas más de fondo. Porque esto es tremendamente importante en el sentido de que existe una relación directa, acá vamos a poner la relación, existe una relación directa entre pregunta y pensamiento. Necesariamente hay una relación directa entre pregunta y pensamiento. Hubo un pensador, realmente, que solía decir que solamente las situaciones graves, y nuestras preguntas asumimos que son preguntas graves, ¿ya? Porque son las de fondo. Si mis preguntas son las de fondo, puedo asumir que mis preguntas son las graves. Entonces, hubo un pensador que decía que solamente las preguntas graves son las que nos dan que pensar. Porque si es que yo me pregunto, o yo planteo preguntas en el plano de lo correcto o lo incorrecto, lo único que yo estoy haciendo es ubicar una relación directa con la afirmación o la validación de la afirmación que yo estoy diciendo, ¿no? que puede estar validado y acogido en un libro o en una corriente de pensamiento para decir si está bien o está mal. Es decir, ahí no opera el pensamiento, lo que opera es la memoria, ¿no? Es decir, las preguntas de examen normalmente son las que hacen operar más que el pensamiento la memoria. No son preguntas de fondo. Si yo me planteo las preguntas de fondo, lo que opera es el pensamiento, porque me estoy colocando en situaciones que no estaban tal vez asumidas en el libro de texto, o que no estaban en el esquema teórico ya planteado. En ese sentido, por eso hay una relación directa, como les digo, entre pregunta y pensamiento. Cuando yo pongo las preguntas más de fondo, yo no sé si mi pregunta va a tener una respuesta por un sí o un no, porque ese no es el sentido. Pero más allá de un sí o un no, lo que va a operar es el pensamiento, porque me coloca ante una situación problemática que tiene que ser resuelta. Y me va a poner en cuestión las certezas que yo tengo. Porque esa es la otra función de la pregunta. Porque la pregunta opera el pensamiento también en el sentido de que con el pensamiento es que se rompen certezas, ¿no? Y cuando rompo mis certezas, cuando yo rompo mis certezas, es cuando yo puedo decir que en realidad tengo el pensamiento no cerrado. Porque cuando yo solamente me voy a coger con mis 2, 3 certezas que yo ya tengo, en consecuencia pues no opera tampoco el pensamiento, lo que opera es la ideología, ¿no? Es decir, así como cuando yo lanzo preguntas de examen, solo hago operar la memoria, cuando me acojo a certezas, solamente va a operar la ideología, ¿no? Y en ningún momento opera el pensamiento, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que saber tener en cuenta y con la que hay que saber trabajar. Por eso la importancia de este tipo de preguntas, ¿no? Que en lo que se está construyendo desde el modelo educativo en Bolivia se le va denominando preguntas problematizadoras, ¿no?
sin necesariamente repetir lo que desde el modelo se puede asumir como pregunta problematizadora, podemos decir que aquí tenemos suficientes elementos como para tomar conciencia de la importancia de lo que podemos llamar una pregunta problematizadora, ¿no? O los componentes que hacen que ese tipo de preguntas sean importantes. Por eso se vuelve tan importante vincular problematización con pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de la problematización de la experiencia, ¿no? Porque lo que se problematiza es la experiencia, no se problematiza otra cosa que no sea el tema de la experiencia, ¿no? Es por eso que se vuelve importante que en este momento hagamos una buena cantidad de preguntas. Nos podemos poner, si se quiere, como un indicador unas 30 preguntas de ese tipo, cosa de que cuando yo llegue a la pregunta número 30 y tenga una lista de cuestiones de fondo, yo sobre todo analice mis preguntas, no las respuestas, ordene mis preguntas para poderme dar cuenta de que tal vez, si lo ponemos acá la problematización y acá la experiencia, de que tal vez mi experiencia no estaba del todo clara. Aquí lo que he mostrado en primera instancia en la experiencia es una afectación, me dije. Pero puede ser que después de que hagamos las preguntas, puede ser que la experiencia no pueda ser afinada. O sea, no es, como si se dan cuenta, no es un trabajo en el que yo cumplo la primera parte y después la segunda y ya está hecha, luego voy solo a la tercera. Porque como una está relacionada íntimamente con la otra, en el ida y vuelta, como les digo, yo puedo volver acá después de hacer esto y darme cuenta de que tal vez mi preocupación no estaba reflejando de la mejor manera mi experiencia. Porque cuando afinamos las preguntas, en este segundo momento, la experiencia necesariamente se va a hacer más clara. Porque al plantearme las preguntas de fondo, yo me voy a ir dando cuenta cómo opera el pensamiento de muchas cosas y, como les digo, voy a empezar a poco a poco tomar conciencia de la experiencia. De esto es de lo que se trata, ¿no? Porque estamos haciendo un ejercicio entero para poder ir afinando y tomar conciencia de la experiencia. Porque la experiencia ya la hemos vivido y la experiencia opera en nosotros. De lo que se trata es de que nosotros tomemos conciencia de esa experiencia, que ya opera en nosotros, aunque nosotros no hablemos de ello a cada momento, y aunque en algunas circunstancias queramos incluso negarlo, ¿no? Porque normalmente porque como la experiencia opera en nosotros, puede también operar como los convencimientos más íntimos que tenemos, que están ahí, de los que tal vez nosotros no queremos siquiera hablar, pero que están ahí, ¿no? Pero que están ahí y que hacen, como les digo, de los convencimientos más íntimos, ideológicos, que están ahí guardados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, no esperemos que en la primera narración ya yo tenga todo esto que estoy diciendo claro, ¿no? Porque no necesariamente lo va a estar. Por eso les digo que a cada momento podemos volver a la narración. Después de hacer las preguntas, se puede volver sin mayor problema al tema al primer punto de la narración, porque lo puedo ir afinando, ¿no? No es que en el primer momento esté mal, ¿no? Porque no es la lógica, como les digo, del bien o del mal, pero sí de lo claro y de lo no tan claro, o de lo que puede ser clarificable, ¿no? Que vamos avanzando en la clarificación, en la toma de conciencia de la experiencia, poco a poco, ¿no? Es como ir escarbando cada vez un poco más, ¿no? Bien, una vez que tenemos nuestra narración elaborada, una vez que tenemos nuestras preguntas planteadas, de lo que se trata es de que podamos en un tercer momento, dijimos, trabajar desde una idea que nosotros le hemos denominado también colocación. Y colocarse es ya otro momento de la toma de conciencia de la experiencia, ¿no?
Colocarse significa tomar conciencia del desde donde yo estoy diciendo lo que voy diciendo, ¿no? Hay un ejemplo bastante didáctico sobre esto, ¿no? Para saber, para poder decir desde dónde uno va diciendo lo que dice, ¿no? Es en un ejemplo que el profesor Enrique nos siempre suele decir, suele repetirnos. Él dice lo siguiente, ¿no? Pone a las personas acá, asumamos que este es el mar y aquí hay un barco, y suele decirnos, ¿no? Pensando en 1492, suele decir, tomemos conciencia desde dónde estamos, por ejemplo, contando la historia, ¿no? Y aquí hay personas, ¿no? Dice, él suele decirnos, ¿desde dónde estamos hablando en la historia? ¿Estamos hablando desde los que están en el barco o estamos hablando desde los que están debajo, ¿no? Y como que cuando uno lo plantea así, no hay mucho donde perderse, ¿no? Y uno dice, evidentemente nosotros hablamos desde los que están debajo del barco, ¿no? Pero bien, si nosotros hablamos desde acá, ¿por qué, por ejemplo, cuando hacemos los esquemas de historia universal, siempre decimos edad antigua, media, moderna, ¿no? Si nos damos cuenta que la Edad Media no aconteció en América Latina, ¿no? Sino aconteció en Europa. ¿Por qué decimos edad antigua, refiriéndonos a Grecia, Roma, además, si no constituye nuestra propia antigüedad, ¿no? Entonces, discursivamente hablando, es muy fácil decir que uno va recuperando saberes, conocimientos, etcétera, etcétera, pero si nos ponemos a pensar desde el ejercicio que estamos haciendo, porque nuestro ejercicio se coloca en el plano epistémico, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar desde nuestro ejercicio, uno se va a ir dando cuenta que lo que estamos tal vez haciendo es que discursivamente decimos unas cosas, pero lógica y epistémicamente en nuestras cabezas opera otra cuestión, ¿no? Criterios que son eurocéntricos, que son discriminadores, incluso racistas, pero que están operando en nuestra propia cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos operando en la cabeza con un modo de razonar que no tiene que ver en absoluto con nuestra propia experiencia. Porque nosotros no hemos vivido una experiencia, no tenemos una memoria de vivir una experiencia de Edad Media, por ejemplo, en Europa. Y tenemos una experiencia de nuestra antigüedad en Grecia y en Roma. En nuestra experiencia está operando otros componentes, ¿no? Operan otros componentes, ¿no? Que están ahí, operan en nosotros, pero que al momento de reflexionar y razonar y argumentar las cosas quedan marginados. Entonces, recuperar la dimensión de la experiencia significa al mismo tiempo poder recuperar la dimensión epistémica de este dibujo que el profesor lo suele hacer, ¿no? Para tomar conciencia desde dónde estamos hablando. Y como queremos recuperar la experiencia, entonces nos tenemos que saber colocar, y desde nuestra colocación, y la colocación es desde nuestra experiencia, ¿no? Desde nuestra experiencia, entonces nos pongamos a pensar y digamos, desde nuestra experiencia, ¿cómo nos colocamos? En este caso, vamos a hacer el ejercicio, ¿cómo nos colocamos frente a lo que es lo que se está construyendo en Bolivia como modelo educativo? Lo cual no quiere decir un examen del modelo, que es lo que normalmente nosotros, desde la lógica escolar, uno puede pensar. Es decir, cuando yo hablo de algo, en este caso del modelo, puedo pensar que me tengo que colocar desde el modelo, y no es cierto. Si me coloco, yo me coloco desde mi experiencia, no desde el modelo. Entonces, desde mi experiencia, ¿cómo veo el modelo? Que no es lo mismo que un examen del modelo, ¿no? Esa diferencia me parece muy importante, ¿no? Porque desde mi experiencia yo también puedo pensar la historia universal, puedo pensar Europa, ¿no? Puedo pensar a los europeos. Desde mi experiencia, desde lo que estamos acá, podemos también ver a los europeos, ¿no? Pero es desde acá. Es decir,
anular lo universal. Recuperar la experiencia significa saber colocarse desde un lugar para poder ver después lo universal, ¿no? Es decir, nada me invalida que yo, después de recuperar mi experiencia, pueda ser profesor de historia de Europa en la Edad Media, ¿no? Pero yo sé desde dónde estoy leyendo eso, ¿no? De eso se trata. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, lo que vamos a recuperar es la experiencia para poder desde la experiencia decir cómo me estoy colocando yo frente al modelo, frente a lo que se está construyendo en el modelo. Y como es desde mi experiencia, en consecuencia, la relación con el modelo en cada caso es diferente, ¿no? En algún caso, mi experiencia y mi relación con el modelo puede estar como maestro, simplemente como maestro de aula, puede mi experiencia estar vinculada con el modelo como facilitador del Profocom, no sé. Es decir, hay demasiadas facetas, como padre de familia simplemente, como estudiante, la relación es multifacética, ¿no? Entonces se trata de recuperar el ejercicio. En este momento se pone en un lugar en el cual uno recupera su ubicación, toma conciencia desde dónde está pensando el asunto, y a partir de ahí va a poder escribir algo desde donde está, y va a poder ver qué cosa, y va a poder mostrarnos qué cosa se ve del modelo. Es decir, porque la experiencia respecto del modelo educativo como estudiante no es la misma que de un facilitador de Profocom, por ejemplo, ¿no? O que un padre de familia, ¿no? Las experiencias son diferentes. Por eso no se trata de un examen del modelo, ¿no? Sino de lo que estamos viviendo respecto al modelo desde cada faceta. A esta idea es a la que le estamos denominando nosotros colocación, ¿no? Y es el tercer componente del ejercicio que estamos haciendo. Recuperar la idea de colocación, ¿no? En ese sentido, este sería el 3, que viene desde la colocación. En ese sentido, vamos a relacionar después esto con lo que al final le denominamos en el lenguaje del profesor Hugo Zimmermann análisis de coyuntura, que no tiene que ver con lo que se puede entender por análisis de coyuntura en la ciencia política estándar, ¿no? Donde se dice básicamente que análisis de coyuntura es simplemente un estudio de actores, ¿no? Un estudio y un análisis de los actores que están presentes en la lucha política y que están disputando la ocupación de un espacio de poder, ¿no? No tiene que ver en este caso con esto. En este caso, análisis de coyuntura tiene que ver con lo siguiente. Primero, con la ubicación de sujetos, que no es lo mismo que decir actores, ¿verdad? Porque yo les decía, en la ciencia política estándar, lo que se lee son actores de la política. Es decir, cuando uno asume un actor, asume que los sujetos ya están dados, ¿no? Que tienen roles específicos ya definidos, ¿ya? Es decir, roles que ya están definidos, un escenario que ya está dado, ¿no? Y la disputa por el poder en ese momento. Cuando nosotros ubicamos sujetos, es una cosa totalmente diferente, porque lo que estamos buscando al ver a los sujetos implica no presuponer que estos ya están dados, ¿no? Como que ya tienen un rol definido, sino, sobre todo, implica comprender la posibilidad de que emerjan, ¿no? Es decir, aquí aparece una idea que es clave, que es la de lo potenciable. Es decir, los sujetos pueden estar relativamente invisibles en la coyuntura, lo cual no quiere decir que no puedan emerger en la realidad. Un ejemplo, un análisis de coyuntura estándar, por
pensemos en los estudiantes. Nos pueden decir que en Bolivia, por un lado, no hay una tradición de movimiento estudiantil, y eso es cierto. Y que en este momento, bueno, como no hay los estudiantes, y como los estudiantes en este momento tampoco son un actor que está incidiendo en la política boliviana, en consecuencia simplemente no tiene un rol definido en esta coyuntura y simplemente no juega ningún papel en este momento. Sin embargo, eso no quiere decir que porque no haya habido un movimiento estudiantil en el pasado y no vaya en este momento, no quiere decir que no pueda haberlo. A ver, la lectura de sujetos implica poder identificar en la realidad también esos componentes, esos elementos que son potenciables. Porque cuando ubicamos estos elementos potenciables, son elementos, ese es el plus que nos debe permitir decir que yo he ubicado ese componente clave de la transformación de la realidad. De eso es de lo que se trata, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hagamos un análisis de coyuntura, nos vamos a referir a lo siguiente. Luego de que nos hemos colocado y hemos leído hemos escrito algo sobre nuestra colocación respecto del modelo, después vamos a hacer un análisis de coyuntura de la realidad educativa. Y cuando hagamos la lectura de la realidad educativa, nosotros en la realidad educativa, pero desde la experiencia, ¿no ve? Es decir, sigo volviendo sobre mi experiencia. No es un examen de la realidad educativa, es la conciencia de mi experiencia y mi vinculación con la realidad educativa. Desde acá yo voy a ubicar en también ese elemento del cual yo me puedo acercar, así de lo potenciable. Porque algo es potenciable, pero no por un agente externo. Quien potencia la realidad es uno mismo, es el propio sujeto. En consecuencia, a ver, yo no me puedo hacer cargo, por decir, de los problemas de, digamos, qué sé yo, de los embarazos en adolescentes en todo el territorio nacional. Sin embargo, yo puedo leer esa realidad y puedo decir algo sobre lo que pasa en mi propia aula, ¿no? Y ese elemento ese es el elemento del cual yo me puedo hacer cargo. O, qué sé yo, si mi problema es también, digamos, como muchos de los proyectos que nos van presentando al leer proyectos sociocomunitarios, digamos, nos preocupa mucho el problema de medio ambiente y basura, por decir, yo no me puedo hacer cargo del problema del medio ambiente en todo el Estado plurinacional, pero sí me puedo hacer cargo de lo que pasa, una vez más, en mi aula o mi unidad educativa. Esto es tremendamente importante porque coloca el análisis de coyuntura en un plano diferente. Así, el análisis no es una descripción fría de los actores de la realidad, sino que el análisis de coyuntura además se vuelve el elemento por el cual yo encuentro elementos potenciables que me permiten transformar la realidad. Y el pilar de lo que se está construyendo como modelo educativo en Bolivia tiene que ver con precisamente ubicar elementos que nos puedan permitir transformar la realidad. ¿Para qué nosotros enseñamos en las aulas? ¿Cuál es el sentido de la educación escolar, pero también de la educación universitaria en Bolivia? La transformación de la realidad. Básicamente la producción de conocimiento tiene que ver con transformar la realidad. Y el punto 4 de los ejercicios tiene que ver con el análisis de coyuntura, tiene que ver con leer la realidad que estamos viviendo y ubicar los elementos potenciales. Es decir, esos componentes a los que yo, tomándole atención, puedo ubicarlos y identificarlos como elementos transformadores del presente. De eso es de lo que se trata. ¿Para qué? Para que cuando hablamos del análisis de coyuntura aprendamos o desaprendamos más bien algo que está muy presente en nosotros, que tiene que ver con el hecho de siempre quejarnos, ¿no? Es decir, nosotros hacemos análisis del presente normalmente para lamentarnos de por qué es de que no se puede más bien transformar la realidad. Está presente en consecuencia un elemento en nuestras cabezas
que es básicamente conservador y que funciona de tara para transformar la realidad. Normalmente uno analiza el presente y cuando analiza el presente dice no se puede transformar, no se puede cambiar. Es decir, si mi problema es, digamos, cuestiones de lectura en aula, normalmente uno dice no, pues es que los papás no colaboran con los estudiantes, los mismos estudiantes no tienen hábitos de lectura, los estudiantes no tienen libros en su casa, el ministerio tiene técnicos que no colaboran con las escuelas, al gobierno no le interesa la educación, etcétera, etcétera. Es decir, encontramos elementos que pueden ser de verdad, no son mentiras, ¿no? Es decir, elementos de la realidad de las que uno no los puede desmentir, pero que tienen la consecuencia lógica de que termina constituyendo un modo de razonar que en última instancia nos dice que no se puede hacer nada en el presente. Sin embargo, si hacemos un análisis donde el sentido del análisis es encontrar un elemento potenciable, es decir, algo sobre lo que yo inmediatamente puedo trabajar e incidir, entonces estamos sistemáticamente terminando de romper esa lógica conservadora, esa lógica que impide, desde el modo de razonar en el plano epistémico, impide la transformación de la realidad. Es decir, más allá de pensar que la educación es en sí misma conservadora, porque la educación es conservadora, pero más allá de pensar que es conservadora porque se responde solamente a las élites, etcétera, etcétera, porque responde a los grupos de poder, etcétera, lo más importante de lo conservador de esta educación no está en que solamente responda mecánicamente a las élites, sino sobre todo está en que las élites, en su modo de razonar, que no quieren transformar la realidad, se ha metido en nosotros y argumenta más allá de las élites, ¿no? Es decir, a las élites les interesa no transformar la realidad, pero a nosotros nos han enseñado también de manera cognitiva a no transformar la realidad. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que podamos construir un modo de razonar, un ejercicio que nos permita razonar de tal manera que, recuperando la experiencia se vuelve el dispositivo de producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque si recupero la experiencia y llego en última instancia a este punto donde encuentro elementos potenciables para transformar la realidad, fíjense que hay un puente entre experiencia y transformación de la realidad. De eso se trata. Entonces, recuperando lo que uno mismo ha vivido, la preocupación sobre eso, la afectación de eso, uno lo va afinando de tal manera que en última instancia el razonamiento termina constituyéndose en un dispositivo, o la experiencia termina constituyéndose en un dispositivo de producción de conocimiento que es el elemento más importante para transformar la realidad. La educación se vuelve así transformadora de la realidad de manera sistemática, ¿no? Entonces vamos desaprendiendo muchos elementos que nos han transmitido además al mismo tiempo inseguridades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no opera el pensamiento, lo que opera son las inseguridades, y cuando opera la inseguridad, lo que opera es normalmente el autoritarismo, ¿no? Y esto es tremendamente preocupante. Es decir, ¿por qué como maestros no podemos operar sin libros de texto, por ejemplo? ¿Por qué como maestros no podemos operar con indicaciones que nos sean absolutamente claras, ¿no? ¿Por qué como maestros nos da miedo responder a elementos que son o que exigen de nosotros mucha subjetividad, inseguridad? También recuperemos este término, es decir, subjetividad quiere decir seguridad. Recuperemos también esta dimensión, porque subjetividad es lo más profundo que tenemos guardado nosotros, y ahí operan los temores, los prejuicios, los miedos, las inseguridades, temores, etcétera, etcétera, ¿no? Y el modo que nos han ido enseñando a nosotros, el modo por el que nos han ido enseñando, básicamente ha sido, si uno se da cuenta, hasta ahora, destructora de la subjetividad, de las seguridades, de las certezas, ¿no? Entonces, el sentido de estos ejercicios tiene que ver con que recuperemos un poco esta dimensión, ¿no? Si se dan cuenta, las indicaciones no tienen que ver con hacer una tarea de 4 pasos mecánicos, sino que uno puede, al llegar al punto 4, volver al 1 para seguir afinando la narración, y así,
¿no? O al llegar al punto 3 puede afinar o pueden aparecer más preguntas en el momento, para el momento 2, etc. La idea es de que la articulación esté constituida y esté dada. De eso es de lo que se trata, ¿no? Y que vayamos construyendo, ¿no?, en el tiempo más ejercicios con los que podamos seguir operando en este sentido, ¿no? Para poder recuperar la dimensión del pensamiento y recuperar la dignidad o dignificar poco a poco, una vez más, el oficio de maestro, ¿no?, que ha sido hasta ahora muy menospreciado, aunque en los años 20 y 30 en Bolivia eran de los oficios más respetados socialmente en nuestro país. Hay que preguntarse qué ha pasado, que hoy es de los oficios menos bien tratados, ¿no? Entonces recuperemos la dignidad también del oficio del maestro, ¿no? Y en ese trabajo es de que estamos, y de ese trabajo es de que vamos a ir afinando esto.